Como es habitual a esta hora, vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a Jorge Aljovín, consultor y analista político, y a Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional. Jorge, Roberto, gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Un saludo, Alberto. Empezamos contigo, Jorge. Estos programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, pensiones para adultos mayores, apoyos a madres solteras, Sembrando Vida, tienen un propósito social, pero una gran dosis electoral. ¿Así es? Efectivamente, mi querido Alberto, tenemos programas que tienen efectivamente un fin que es ayudar y tratar de reducir la desigualdad en nuestro país. Pero el problema es cuando estos programas sociales se tornan con fines electorales. Y me parece que ha sido una de las grandes problemáticas en el actual proceso electoral, donde una de las candidatas efectivamente ha solicitado al Instituto Nacional Electoral que informe de manera adecuada de que los programas sociales no tienen fines electorales y que con independencia de la fuerza política que pudiera obtener el triunfo el próximo 2 de junio, estos programas se mantendrán porque están a nivel constitucional y a nivel legal. Pero hay una realidad que es evidente, una realidad que tiene una reminiscencia pues en nuestro modelo presidencialista y del antiguo régimen, donde se hacían transferencias directas para que los ciudadanos, las ciudadanas votaran por una determinada opción política. Por lo tanto, estamos ante un panorama que no podemos soslayar y que es de enorme importancia, donde hay una presión y coacción al electorado, amenazándolos con retirarles estos programas sociales si no votan por una determinada opción política. Es que da hasta tristeza, Jorge Aljovín, que esta sea la realidad y que mucha gente venda su voto, lo comprometa a cambio de un poco de dinero. Roberto Mendoza, aquí se ha insistido en que el mayor derecho que tiene un ciudadano es el del voto, es el de elegir a sus gobernantes, es de decidir quién quiere que maneje el dinero y tome las decisiones de este país, pero seguimos en esa situación, Roberto, en la que nos vendemos por unos cuantos pesos. Bueno, yo creo que hay que hacer pues una diferenciación, porque pues ya todo el mundo sabe que pues en México pues hay pobreza y la pobreza pues se está combatiendo también con estos apoyos que tiene la población más vulnerable, los ancianos, la gente con alguna discapacidad, los jóvenes que no encuentran trabajo, y eso pues es una de que no existe tanto trabajo como dice el presidente que hay, o no hay un pleno empleo, y por supuesto pues está también el apoyo para madres solteras, para mujeres que pues digamos no tienen el apoyo de un hombre y que necesitan un poco más de apoyo, ¿no? Y pues yo creo que aunque el de los dos lados de las candidatas digan que estos apoyos, si no votan por ellas, se van a acabar, pues ya todo el mundo sabe que esto no es cierto, ya es un derecho constitucional, son muy pocas las personas que creen, desde mi punto de vista, este cuento de que si votas por la otra candidata, pues te van a quitar tus apoyos sociales. Incluso creo que sería pues tonto por parte de algún partido que llegara al poder, de algún candidato que llegara al poder, pues quitar los apoyos sociales. La verdad es que pues habría prácticamente una revolución en el país, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge Aljovín? El asunto está de que, recuerdo en la época hegemónica del PRI, la oposición decía, si te van a dar dinero, tómalo, pero vota con conciencia. Pero en estos momentos, Jorge, el dinero no lo está dando una persona, no lo está dando un partido político, lo pagamos entre todos, está dentro de la Constitución, y entonces no se debe ese apoyo a una persona, Jorge. Eso hay que dejarlo claro.
El gran problema es cuando personalizamos este tipo de apoyos. Me parece que no hay que minimizar esta problemática de los programas sociales con usos electorales, porque efectivamente tuvimos una reforma en el año 2006 y el año 2007, donde finalmente se dijo que ni el poder del dinero ni la intervención de los funcionarios públicos podía ser determinante para decidir un proceso electoral. Esto a partir de los propios reclamos del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. Por lo tanto, me parece que las reglas de cancha pareja no han sido, ni me parece que haya que minimizarlas y restarle importancia y decir que esto es un cuento que ya no se compra a la población, porque simplemente si revisamos la propia base del presidente López Obrador, muchas de estas personas les marca verdaderamente la diferencia a estos programas sociales y al final del día se están personalizando porque no se dice que los entrega el gobierno federal, sino se hace un abierto llamado y se señala son entregados por el presidente López Obrador. Por lo tanto, creo que esa lógica de simplemente decir que es un cuento chino, me parece que no estamos en esa lógica actualmente y es por eso que el INE debió haber tomado cartas sobre el asunto y finalmente nos damos cuenta que su respuesta es tibia y no quiere manifestarse al respecto a pesar de algunos promocionales, algunos pronunciamientos aislados del Consejo General, pero no hemos encontrado una respuesta contundente de cara al próximo 2 de junio. Y es que nuestros políticos y los gobernantes actuales son muy hábiles, Roberto, en manejar esa narrativa. Así fue con las vacunas, así son los siervos de la nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema. Los apoyos sociales, ¿qué tanto inciden en el voto, en comprar los votos de los ciudadanos? Jorge, Roberto, regresamos en 2 minutos. Una medición, objetivos claros y revisiones continuas. Así lo señala Víctor Valdivia, analista económico, quien añadió que tras una investigación se encontraron abusos y falta de control. Nos hemos topado con que tenemos a muchos tutores que han abusado del programa. Vamos, tenemos jóvenes que se registran, obtienen el beneficio y literalmente nunca van a hacer absolutamente nada. Van con la empresa que los contrató, literalmente les dan una parte. Ahorita están recibiendo casi 7,000, 8,000 pesos, una cantidad bastante buena. Le dan 2,000, 3,000 pesos a la empresa, ellos se quedan con lo demás y asunto arreglado. Y los dos registran ante los reportes que se entrega a la Secretaría que está todo muy bien y que está todo muy padre. Y la Secretaría del Trabajo no puede estar haciendo una revisión a todas las instituciones de manera periódica. Este es un punto que hay que analizar, Jorge Aljovín. Los programas sociales no son tan claros como la gente cree, porque incluso el presidente dice, no, pues estamos dando apoyos a 12 millones y resulta que son 10 millones. Entonces, no les conviene dar claridad a este asunto, Jorge. Efectivamente, sobre todo porque no conviene señalar cuál es el padrón de beneficiarios, porque al final del día encuentran una correspondencia con el voto duro de Morena. Habrá que decir que el propio presidente López Obrador, a confesión de parte, relevo de pruebas, cuando justamente señalaba cuál era su base de votantes y por qué beneficiaba a los más pobres de este país, porque señalaba que había un rédito electoral. Este rédito electoral que forma parte de sus 30 millones de votos con los cuales obtuvo el triunfo en el año 2018. Por lo tanto, creo que este es un tema que ha preocupado siempre a la propia autoridad electoral. Reitero, una reforma electoral después de un conflicto postelectoral. Luego vinieron los acuerdos de cancha pareja, que finalmente lo que buscan es que no se usen los recursos públicos de manera parcial. Y por lo tanto, a pesar de que tenemos reglas de operación de los programas sociales y estas leyendas donde se señala que los programas sociales son públicos, ajenos a los partidos políticos y que no pueden ser utilizados con fines distintos a los establecidos en el programa, lo que nos encontramos en los hechos es que los partidos políticos presionan al electorado para que justamente voten a favor de ellos sobre pretexto y amenaza de retirarlos. Eso es un atentado contra la democracia, Roberto Mendoza, ¿no? Ya deberíamos haber superado esta situación. O sea, sí hay apoyos sociales, pero si los hay, o sea, que si se aplican, pues bueno, que ahí estén, pero que no los utilicen como bandera de que nosotros los pusimos, porque entonces no son reglas claras de una democracia. Bueno, yo creo que tienes razón, Beto. Habría que tener
Y el mismo presidente lo dice, que el pueblo ya no se le hace tonto, que ya hay una cultura política muy fuerte en el país. Yo también así lo creo, pero también hay que tomar en cuenta que hay un gran negocio en las elecciones. Por supuesto están los programas sociales, pero tú lo mencionabas muy bien, están las tarjetas que no sabemos, por ejemplo, las tarjetas que se le dan a los jóvenes de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues hay algunas reportajes que se han dicho que estas tarjetas, como no tienen control, como tú muy bien en el programa has dicho, como no hay control, pues se pueden repartir a quien sea. Incluso hay las tarjetas para los adultos mayores que van al banco y dicen, oiga, es que no me han dado mi tarjeta. Y dice, sí, ya se la dimos y ya ha estado cobrando. Y ese señor no cobra, sino otra persona más, precisamente por la falta de control. Entonces, hay un negocio en cada elección en donde sabes que te puede llegar algo de dinero o mucho dinero, ya lo habíamos hablado en otras Sí. ocasiones, o la venta directa del voto, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta un voto? Por el momento ya hemos visto varios reportajes en donde hay gente que va a las tienditas, hay gente que va a la calle y te dice, pues tú regálame una fotocopia de tu tarjeta de lector, aquí te doy esta tarjeta, te va a llegar 2,000 pesos cada mes y vas a votar por el partido que yo te diga. O si no, ese mismo día de la elección, pues se ha dicho que por venir a un meeting de Claudia Sheinbaum pagan hasta 5,000 pesos. Así que yo creo que eso es lo que va a costar el voto ese día de Sí. la elección, ¿no? Como 5,000 pesos por el voto. Porque Jorge Aljovín, hay pruebas, trabajadores del Politécnico Nacional, el sindicato les dijo, vayan al meeting de Claudia Sheinbaum, porque vamos a pasar lista y se les va a dar un día de descanso. Ahí, o sea, estas prácticas son ya añejas, Jorge, pero las seguimos viendo en estos procesos electorales. Son prácticas añejas y habrá que decirle a la gente en su casa que este tipo de práctica recibe el nombre del acarreo. También habrá que decirle a la gente en su casa que esto no se ha desterrado de nuestra política, sino también basta con revisar las nóminas de los trabajadores de los gobiernos locales, donde tenemos recientemente el caso de Delfina Gómez, que procedía a los moches de los sueldos de los trabajadores de Texcoco. Entonces, creo que aquí habría que preguntarnos verdaderamente si vivimos en un régimen democrático y si nuestro voto verdaderamente es libre, porque nos encontramos con un contexto de explotación justamente de la pobreza, de la desigualdad y de aprovecharse de los que menos tienen. Y creo que esta propia dinámica electoral, recientemente, por ejemplo, en la elección de Tamaulipas, cuando fue la elección de gobernador, llevó al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a reconocer que la presencia de servidores de la nación como representantes de casilla podía generar una presión y una coacción al electorado. Por lo tanto, creo que la propia dinámica electoral ha buscado combatir este tipo de prácticas, pero han sido insuficientes. ¿Por qué? Porque en el absurdo se solicita una prueba directa, una prueba donde realmente se demuestre que se le está presionando directamente a la persona con el programa social. Y como todos sabemos, este tipo de ilícitos se realizan en lo oscurito, detrás de bambalinas, Claro. y justamente nadie se va a atrever a denunciar porque está el poder del Estado y el poder de un solo hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y es que las imágenes, mientras nos dabas tu argumento, Jorge, descarados ahí entregando el lonchecito con el refresquito, la torta, llega hasta el policía y dice, oye, pues alcanzo uno, claro que sí, oficial. Vamos a hacer una segunda pausa de 2 minutos, Jorge Aljovín, Roberto Mendoza, y regresamos con este tema que es una realidad que nos entristece de que todavía no podamos superar la compra del voto. Volvemos en 2 minutos. Quiere que lo gobierne. ¿Qué se debería estar viendo? O sea, ¿qué debería estar viendo la gente más allá de si hay apoyos, de si hay dinero, de si hay tarjetas de por medio para el voto? ¿Qué debería estar viendo el ciudadano? Yo creo que tenemos que discutir 3 cosas. Primero, no debería de estar el presidente pues posicionando todos los días en la mañanera
a su partido y a su candidata, primero. De entrada. Segundo, yo creo que estamos en esta posición en donde hay que salir a votar. El lunes, Xóchitl Gálvez lo publica en una entrevista que cuando menos si tienen 62% del voto, o sea, digo, más bien si la gente sale, cuando menos el 62% de la gente sale a votar, yo digo que tendría que ser pues casi el 70%, ya lo he dicho varias veces aquí contigo, Sí, sí, sí. pues sí. obviamente va a haber un cambio, ¿no? Y yo creo que yo estoy completamente seguro de eso. Y también habría que revisar cómo se está comprando el voto en el extranjero, que el INE tuvo que pues parar estas autorizaciones de gente que va a votar desde el extranjero porque se habla de un fraude o de una operación que no dice el INE de parte de quién es, y el gobierno no ha dicho que es de parte de la oposición. Por lo tanto, pues tendría que ser, a mí me queda muy sospechoso de quién es si el gobierno no dice que es de parte de la oposición o no queda claro. Entonces yo creo que ahí hay pues diversos movimientos Sí. a los que les tenemos que echar un ojo muy claro antes de la elección. Nos faltan muy pocos días, 40 y tantos días para la elección, y yo creo que ha sido, como dice también el presidente, muy intenso, ¿no? Exactamente. Aquí, entonces, que el presidente no se meta, Jorge Aljovín. Digamos que nuestro presidente es muy moderno y casi actúa como las democracias que en los Estados Unidos, que allá los presidentes abiertamente, ¿no? Hablan sobre sus candidatos, sobre sus partidos. Pero, ¿qué tanto hace dispareja esta participación del presidente para apoyar a su partido, Jorge? Hay una gran diferencia entre lo que ocurre en Estados Unidos y en México. Habrá que recordar que en Estados Unidos se tiene un marco legal expreso. En el caso de México, después de un berrinche postelectoral por parte del propio presidente López Obrador, cuando pierde la elección en el año 2006, solicita este modelo que nos puede parecer absurdo, ¿no? Pero las reglas hay que respetarlas. Por lo tanto, si queremos cambiar este régimen electoral, pues hay que modificar las reglas, pero esto se hará después del propio proceso electoral. Por lo tanto, creo que tenemos grandes retos en este proceso 2024. Uno, que se detenga las mañaneras para evitar la participación del presidente directamente en las elecciones. Dos, informar claramente a la gente que pase lo que pase, ya sea que gane la candidata de la continuidad, la candidata del cambio, o la gente opte por la frivolidad naranja, finalmente esos programas sociales van a continuar, están en la Constitución y nadie te los puede quitar. Y por último, también habrá que decir que tenemos que no solamente estar de acuerdo en el diagnóstico, esto es que los programas sociales no deben utilizarse con fines electorales, sino que también debemos buscar cómo vamos a hacer el tratamiento de esta problemática y cuáles son las soluciones. Por lo tanto, debemos exigirles a las candidatas y al candidato el próximo 28 de abril en el segundo debate cuáles son sus propuestas para poder evitar que se tergiverse, se afecte el principio de equidad en la contienda y sobre todo que no se usen los programas sociales con fines electorales. Y es que la narrativa la sintetizan muy bien Roberto Mendoza, el régimen actual, de que todo se centra en el apoyo social, pero y que la gente diga, ¿y qué pasa con la seguridad pública? Más de 180,000 homicidios. ¿Qué pasa con los servicios de salud, las vacunas para los recién nacidos? O sea, hay que hacer un análisis más amplio y eso hay que pedirle a la ciudadanía, ¿no, Roberto? Sí, bueno, tenemos problemas en el país, graves problemas. Tenemos un problema de agua en la ciudad, tenemos un problema de salud en todo el país, tenemos un problema de seguridad y de violencia en todo el país. El problema del agua, bueno, ese es en la ciudad, pero también está en Michoacán. Ya ves el lago de Pátzcuaro, pues prácticamente seco. Tenemos un problema de agua también en el norte del país, en Monterrey, etcétera. Tenemos un problema de contaminación en nuestras ciudades. O sea, tenemos muchos problemas. Además, tenemos megaobras que no funcionan, que están dando resultados de -0 porque las estamos financiando nosotros. Es decir, tenemos que poner todo esto en la balanza, como muy bien dice el maestro Jorge, pues los programas sociales, desde mi punto de vista, ya están superados porque yo creo que la gente sabe
que no se los van a quitar, pero hay otras cosas que tenemos que poner en la balanza para poder decidir nuestro voto, y yo creo que estas que acabo de mencionar son Sí. algunas de ellas. Porque, Jorge, porque no sé si sea exclusivo de nuestro país, pero no lo creo. La política es en todos lados igual. Pero sale el escándalo de Arturo Saldívar en estos días. Presenta Morena y sus aliados iniciativas para llevarse, por no decir agandallarse, las pensiones. Entonces, estamos en una revoltura donde, pues, a río revuelto, ¿no, Jorge? Efectivamente, estamos en esta temporada de patos donde simplemente lo que estamos buscando es politizar los graves problemas que tiene el país. Como bien lo ha señalado Roberto, pues tenemos grandes problemas como la inseguridad, tenemos temas de corrupción, transparencia, pero lo que ha optado el régimen es básicamente negar estos problemas y que cuando se regresan como una bola de nieve, en el caso de Arturo Saldívar, la primera reacción es simplemente decir que se está politizando el tema, cuando en realidad esto demuestra que es parte de un mecanismo, de un sistema que está enquistado y que lamentablemente cuando creíamos que la única pieza del sistema que estaba limpia, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos damos cuenta que ni en el pasado ni en el presente han cambiado y por tanto, si bien el Poder Judicial ni el INE se tocan, lo que sí requerimos es justamente modificar esta maquinaria y evitar que se den estos casos de corrupción, de presiones, para que simplemente se den sentencias, se den resoluciones a favor o como uno quiere, ejerciendo el poder de manera indiscriminada. Roberto Mendoza, tú eres muy optimista de que va a votar más del 62%. ¿En qué basas esta estimación? Bueno, yo lo que digo es que hay personas que salieron a marchar, ya van 2 marchas a favor del INE y de la democracia, de personas que usualmente veíamos que no salían a marchar, ¿no? Que hicieron un esfuerzo, sobre todo personas adultos mayores y empresarios que pues no votaban en las elecciones y que pues son difíciles de movilizar sin dinero. Ellos fueron porque quisieron. Y yo creo que esta ola, digamos, de personas que tienen ganas de dar a conocer sus motivaciones y de ejercer su voto es la que va a hacer la diferencia, porque ya lo vemos con pues con la compra del voto y con los programas sociales. Pues antes lo que veíamos es una gran cantidad de personas de escasos recursos que iban por ellas y hacían digamos, esta maniobra de agarrar y retacar un camión o varias combis y demás. Vénganse, vamos a votar y después de que voten les vamos a dar 500 pesos o 1000 pesos o vamos a una casa y les vamos a dar de comer y ahí va a haber música, etcétera. Ustedes se la van a pasar muy bien este domingo, pero vengan a votar con nosotros, ¿no? Y yo creo, el optimismo que yo tengo es que hay personas que usualmente no salían a votar porque les daba, pues la verdad, flojera o eran antipáticos al voto y que ahora tienen ganas de ejercer este voto para defender lo que ellos creen que es la democracia, ¿no? Jorge Aljovín, aquí lo que hay que hacer es, en estos espacios donde analizamos a la clase política, las elecciones, es decirle a la gente que salga a votar, que voten y que lo hagan en conciencia, que no lo hagan coaccionados, que no los presionen, que no se deban a unos cuantos pesos, que la gente vote, que ese sea el ejercicio democrático que permita que México logre avanzar hacia un mejor estadio, Jorge. Efectivamente, habrá que decirle a la gente en su casa que deben salir a votar, no importando por la opción política que deseen hacerlo. Efectivamente, no es una opción quedarse en casa y no votar. Efectivamente, también como lo señala Roberto, me gustaría ser optimista que va a haber una votación nutrida por parte de la ciudadanía, pero también habrá que reconocer que hay una problemática de enorme importancia en nuestro país, la inseguridad y la intervención del crimen organizado.
Por lo tanto, me parece que va a ser un doble esfuerzo por parte de la ciudadanía. No solamente salir a votar, sino tener la enorme valentía de votar en lugares tan peligrosos como Sí. Guerrero, el norte del país, o en otros estados que están efectivamente gobernados por Morena. Por lo tanto, creo que lo que se tiene que hacer no solamente es una actitud unipersonal, sino también requerimos un árbitro electoral como es el INE, que no sea condescendiente, sino que se ponga manos a la obra, que asegure la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a las urnas y coordinarse con las autoridades del Estado mexicano. Entonces creo que esto va a ser un enorme esfuerzo que debemos estar fiscalizando, pero reitero, no es una opción no votar, sino ir a la urna y votar por quien mejor te parezca, pero creo que ese es el mejor ejercicio democrático que podemos dar este 2 de junio. Es que, Jorge, nos das una cubetada de realidad terrible. O sea, una cosa es la teoría, una cosa es la esencia, salgan a votar. La otra es de que en muchos lugares, si no es que en el 30% del territorio nacional, van a mandar otros. Y entonces ahí sí está peligrosísimo. 30 segundos para cerrar el tema, Roberto. Yo los invito, por supuesto, a que salgan a votar. Tiene mucha razón el maestro Jorge. Hay que ser muy valiente para ir a votar en algunas zonas del país, pero en otra hay que vencer la apatía y ir a votar. Y yo creo que ese es el reto. El reto es que lleguemos a más del 65% de la población que vote, y yo estoy muy optimista de que lo vamos a lograr. Exactamente. Pues ves ahí, ese es el compromiso. Hay que votar, Jorge Aljovín, Roberto Mendoza, hay que ejercer ese derecho. No sabemos el resultado, pero acostumbrémonos a que tenemos el poder de decisión. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Vamos a hacer aquí en Mega Noticias una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con mucho más. Gracias a los dos.